día 5 de octubre se celebró el Día Internacional de los Arquitectos, Joaquín, y ese mismo día los arquitectos celebraron el Día Mundial del Hábitat Mundial por las Naciones Unidas, para recordar al mundo la responsabilidad colectiva por el futuro de nuestro hábitat. Bienvenido, Joaquín Torres. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa que haces y te doy las gracias como arquitecto, que nos recuerdes a todos, que recuerdes a toda la sociedad lo importante que es la arquitectura. El arquitecto ha dejado de tener una presencia vital, pero el arquitecto durante generaciones ha sido una de las figuras sociales más reconocidas y más respetadas. Y hoy eso ha dejado de ser así. Asumo que mucha responsabilidad tenemos los arquitectos, por supuesto, que hemos banalizado esa figura, pero tenemos entre todos que volver a dignificar esa figura, porque es vital para la sociedad. Yo voy a hacer una pequeña reseña. Joaquín Torres Dérez, nacido en Barcelona, estudiaste en Madrid, en el Liceo Francés. Parece ser que desde pequeño tu inquietud por el mundo de las artes y la arquitectura te llevó a estudiar la carrera de arquitectura, junto a tu compañero, Bueno, por cierto, que ahora haremos mención de... Sí, de Rafael Llamazares. Bueno, sí, mi padre era una persona con muchísimas inquietudes a nivel artístico y desde muy pequeño hemos vivido con la presencia del arte y la arquitectura en casa. Creo que uno en la vida va descartando lo que le interesa y a mí eso me llenaba de alguna manera y me gustó desde muy pequeño. Y es verdad que el mundo del arte desde muy pequeño, de hecho yo creo que si hubiera sido completamente libre, hubiese elegido Bellas Artes y no hubiese elegido arquitectura. Como muchos de mis invitados. Terminaste la carrera en La Coruña, en el año 1996, y junto a tu compañero Rafael Llamazares y Alberto Peris. El proyecto A0 se hace realidad. ¿Nos vas a contar en qué consiste ese A0? Pues mira, esto es como todo. Éramos tan jóvenes y tan ingenuos y con tanta... Mi padre era en ese momento presidente de OCP, de una constructora que hoy es ACS, era José Florentino Pérez, y yo no quería trabajar con mi padre. Ese rechazo de juventud. Nos pasa siempre que queremos hacer algo, nuestros padres no queremos verlos nunca más. Nos queremos ir muy lejos. Bueno, y yo no quería trabajar con mi padre, tenía muy claro que no quería. Y entonces empiezo con un estudio y con unas fuerzas y con unas ganas. Pero y con empezáis en La Coruña. En La Coruña, porque yo no quería trabajar en Madrid. O sea, yo empiezo la carrera de arquitectura. Hace 25 años. Yo empiezo la carrera de arquitectura en Pamplona, en el Opus, que viniendo del Liceo Francés, que era como el colegio más progre en Madrid en aquellos momentos, me meten en el mundo del Opus a hacer arquitectura y yo, claro, bueno, yo en mi caso, el ir a la universidad se produjo el efecto contrario que cualquier otro joven, que es que como que te liberas, como que eres más libre, porque en mi caso fue lo contrario, me metieron en un sistema completamente opresivo y que yo no compartía en absoluto. Y entonces, bueno, para hacerlo breve, acabé la carrera en Coruña porque mis padres al ser gallegos, opté por irme a Galicia. Esto supuso algo magnífico que yo hoy defiendo con toda la garra del mundo, que creo que cuando uno empieza a formarse, o el sistema universitario, debe irse de su casa y su núcleo familiar. Yo lo recomiendo también. Hay que irse muy lejos para poder formarse y además absolutamente. aprender. Este concepto recomendamos a todos los padres que los niños se tienen que ir de casa. Este es un concepto muy americano, pero que funciona. Estudié la carrera en Coruña, acabé en Coruña y cuando acabé me propusieron venirme a Madrid y dije que no. Año 2000, además. El año 2000, el cambio de milenio, montáis A0. ¿Y por qué A0? Pues mira, en aquel momento la gente no buscaba estudiar arquitectura, arquitectos por internet como hacemos hoy, porque el internet estaba completamente, no había muy poco, o no, la gente lo utilizaba la gente para buscar oficios o lo que quisieras buscar por las páginas amarillas, ¿sí? No sé si te acordarás. Sí. Entonces utilizábamos aquellos bloques que nos traían Telefónica con las páginas amarillas, entonces yo decía, ¿cómo buscar arquitectos? Pues busca siempre, yo siempre lo que buscaba, un fontanero, un no sé cuántos, por las primeras letras, por la A,
Ya no me iba a la Z, te buscaba fontaneros, por Álvarez, pues esta llamo a fontanería, no sé qué. Y te dije, tenemos que buscar un nombre que aparezcamos primero en las páginas amarillas y que signifique algo. Y como empezamos desde cero, y éramos un cero a la izquierda, me pareció bien lo de acero y además tenía la connotación del material y además de la dimensión DIN acero del tal. Entonces era como un nombre que me parecía muy idóneo para todo eso y como empezamos desde cero, pues pusimos acero, porque éramos un cero a la izquierda. ¿No? Ay, eso lo tienes que decir, porque cuando empezamos todos somos ceros a la izquierda. Fíjate, eso es muy interesante y tienes toda la razón. Cuando empezamos somos un cero a la izquierda. ¿Sabes que Le Corbusier tiene mucho que ver con ese acero? Es decir, los materiales que utilizó este arquitecto en todos sus productos, también utilizó el acero y tiene algo que ver con lo que tú me estás contando. Fíjate qué curioso, que al final las ideas... me imagino que son ideas, pues, como yo en ese momento había leído mucho, me sabía muchísimo al hablar del Corbusier, me imagino que todo eso también queda en tu pozo. O sea, ideas originales que surgen de la nada no existen. Todos nos nutrimos de un pasado, de un pozo. Me parece enriquecedor. Que claro, y además es que es así. Bueno, tienes como clientes a gente increíble de este país, a un expresidente, a Felipe González. ¿Qué te encargó el expresidente? Pues mira, yo con Felipe tuve muchísima relación y era de unos personajes que yo más admiraba y admiro como político, porque creo que Felipe González es uno de los políticos que ha contribuido al cambio radical de España. Y hoy... Parte de tu éxito, esto que se llama la modernidad española, tiene mucho que ver Felipe González, y no por política, ojo, es por el cambio que hubo en este país. Sin ninguna duda, Felipe González... La modernidad llegó con acero y este señor, con el expresidente. Pues sin ninguna duda Felipe ha tenido muchísimo que ver y tal, pero como siempre digo, a la gente que admiras no hay que conocerla. Sí, porque tú, cuando admiras a un personaje, te quedas con la parte de que admiras, pero el ser humano es un todo y claro que todo el mundo tenemos defectos. Y cuando tú descubres esa parte de defectos o esa parte de normalidad te decepciona. Entonces trabajar con Felipe fue muy enriquecedor porque obviamente conocí a una persona de primerísimo nivel, a nivel político y con una cabeza privilegiada. Qué éxito en ese momento, porque erais muy jóvenes. Sí. Nosotros, a mí me vino... Sí, a mí es que me vino el éxito en la arquitectura de una manera muy joven. Yo cuando ya había hecho pues a gente como Felipe González, a gente tan absolutamente interesante como Mancio Ortega, a personajes o futbolistas como Ronaldo o Zidane, te metías en un mundo donde las primeras figuras eran arrebatadoras. También tiene que ver mucho la época, el tema de los futbolistas, voy por ahí. Tuviste a un jovencísimo Fernando Torres como cliente. Pues sí, un saludo a Fernando Torres. Sí, pues Fernando, que es una persona... Te queremos mucho, Fernando. Aparte de ser una bellísima persona y un tío guapísimo y un físico absolutamente excepcional y casado con una mujer absolutamente excepcional, a la cual mando un beso enorme desde aquí también, pues con Fernando fue una cosa muy curiosa. Es estos clientes que empiezas con ellos cuando tenía pues también un éxito arrebatador, pero con 19 años muy difícil de gestionar, que me encarga una casa en un sitio, pero que el pobre chaval, en la finca, pero el pobre chaval primero se situaba ante un arquitecto que había hecho ya casas a muchos de sus compañeros al que admiraba, con lo cual... Además, eres un arquitecto de éxito. Sí, claro, pues, efectivamente. Entonces, con 19 años... ¿Qué me vas a proponer? Exacto. Con 19 años, el pobre chaval ante mí, que yo era pues todo vitalidad y todo que me lo comía, pues el pobre chaval no sé si no pudo, no supo o no quiso plantearme lo que realmente quería para su casa. Y cuando yo le acabé su casa, que es una casa maravillosa y que quedó al final fenomenal, con
Cuando yo terminé su casa, este chaval estaba casado y con un hijo. Entonces nos reíamos porque él me decía, Joaquín, es que no tiene nada que ver lo que yo me imaginaba de mi casa, claro, que yo te hablaba de la Play, de no sé cuánto, un sitio para jugar, un sitio para tomarme cerveza con amigos, y hoy te hablo de una vida familiar. Y eso la verdad fue una historia muy bonita porque vi como un chaval realmente se convertía en un hombre, creaba una familia y esto todo a través de su casa. Entonces fue una historia muy bonita y muy enriquecedora para mí porque aprendes que no hay nada fijo en la vida, no hay criterios certeros, todo es cambiante, todo se debe hacer con esa mentalidad. No podemos hablar de verdades absolutas en tu modo viviente, porque hoy te casas, yo cuántas casas he hecho de parejas que luego se han roto. Cuando has terminado el proyecto, has entregado el proyecto. Y ya estaban separados, que había que no sé cuánto, que no sé... O sea, no... Entonces es muy importante plantearse las cosas desde el cambio, ¿no? O sea, las cosas son cambiantes. Esto me parece interesante, plantear las cosas desde el cambio, porque siempre va a haber cambios. Claro. Joaquín, las ciudades inteligentes. Pues... ¿Es una utopía o una... ¿a ti qué te parece? Pues yo creo que en un momento dado podría haber parte de utopía, pero hoy es una realidad. Hoy volver al entorno rural es algo que la gente reclama. Si esto ha hecho que el entorno rural sea una solución, porque ya no hay la necesidad de trabajar en la oficina, en Madrid, en el centro. Cada vez menos. Claro, ya el teletrabajo te ha abierto todo eso que te posibilita otro tipo de arquitectura y otro tipo de vivienda y otro tipo de modus vivendi. Hoy tenemos que aprovechar de manera inteligente toda la tecnología y esto va a hacer que surja otra arquitectura, otro urbanismo y otra manera de vivir. También. Claro. Inventáis conceptos nuevos, formas de vida y luego la parte política es la que a vosotros me parece que os hace un poco... Pero mira, yo acabo de leer un libro del Corbusier donde se acusa al Corbusier de nazi o de relación con el partido nazi. No hay ningún arquitecto con una proyección internacional y con una proyección de obra importante que no tenga una relación con el poder. Porque si no, no tienes obra. O sea, nadie puede pensar que Calatrava hace... Pero yo te hablo de Calatrava que lo conocemos bien los españoles. Sí, pues, Calatrava que hace en un momento medio a Valencia. Pues Calatrava, lógicamente, tenía una conexión política directa en aquel momento con Zaplana y toda su gente. Sí, ¿Por qué? Porque había una voluntad política por encargar a este señor y este señor por encargar. Toda España se moría por tener una obra de Calatrava. Hoy es el gran denostado, hoy es el gran... vamos a dilapidar a Calatrava porque es tal. Pues ni tanto ni tampoco. La clase política es simplemente un reflejo de la clase social española y cada vez hemos ido bajando el estándar. Y entonces es terrible en el momento que nos situamos. Yo sé que esto es políticamente absolutamente incorrecto y yo soy el que tendría que estar callado, todos mis clientes, pero cállate para que dices esto. Pero es verdad, tenemos que exigir a nuestros políticos mucho más calidad, mucho, o sea, ¿por qué si para ser barrendero un chaval tiene que pasar una oposición y un político para regentar o gerenciar Madrid no tiene que tener una titulación mínima? Por favor, coño, exijamos mínimos a nuestros políticos. No puede ser que no tengan titulación un señor que va a ser ministro o que nuestro ministro de Sanidad sea titular en filosofía. A mí qué me importa que sepa mucha filosofía. Yo creo que sepa de sanidad y gestionar sanidad. Y como esto... te digo esto porque los políticos tenemos que exigir, los arquitectos, perdón, tenemos que exigir a los políticos que sepan o que pongan enfrente a gente que sepa realmente urbanismo, no al peor de cada clase para que sea el arquitecto ahí municipal que nos lleve. Yo sé que esto es muy fácil para todo el mundo de entender, pero para los que están en la política, para los que están en los ayuntamientos, les va a escocer, pero es que necesitamos una función pública mucho más eficiente y mucho más eficaz para todos, y esto es vital. En los últimos 150 años, Joaquín, la esperanza de vida ha pasado de los 45 a los 80 años. Se debe a la arquitectura, que lo sepas. Los grandes estudiosos, los grandes antropólogos de las grandes ciudades del mundo nos cuentan que en los últimos 150 años hemos cambiado, es decir, 45 a 80 años.
¿qué crees tú que tiene que hacer para que esto que te acabo de contar avance a una mejor calidad de vida? Ya no solamente el lado político, porque me acabas de contar que los arquitectos tenéis una lucha tremenda con la parte política de la sociedad. La sociedad, es decir, los arquitectos tenéis una lucha tremenda con la parte política. No queda como mera teoría, sino como una realidad. Pero este razonamiento que te acabo de hacer mención, los grandes antropólogos de las grandes ciudades como Nueva York, París, Berlín, Madrid, Londres, Tokio, nos cuentan que estamos cambiando de 45 a 80 años. ¿Qué crees que tendríamos que hacer incluso mejor para que esto cambie? Para que nuestros mayores vivan. Pues estar mucho más acostumbrados al cambio. O sea, antes una persona que nacía en un siglo prácticamente no había ninguna modificación y más por la estancia de vida de 45 o 50 años, pero que 80. No había grandes cambios en su vida. Hoy, un chaval que ha nacido hace 20 años, ha habido como surge el Internet, como surgen los teléfonos móviles, como surge el teletrabajo, como surge... Es mucho más fácil para ellos. Pero el cambio no sé si es mucho más fácil, no, eso no lo sé. Lo que estoy seguro es que el cambio es exponencial y no podemos, los arquitectos, no podemos diseñar o no podemos plantear las cosas de una manera estática. El mundo es cambiante y tenemos que habituarnos a eso. Y es completamente móvil. Tenemos que hacer una arquitectura mucho más dinámica, espacios donde se puedan transformar, donde una habitación puede llegar a ser un salón o una cocina, un comedor. Me encanta, eso me encanta. Algo que vaya con la sociedad y con esa sociedad que cambia. Hoy, en 10 años, el mundo cambia más que lo que cambiaba antes en 100 años. Y eso, los arquitectos tenemos que saberlo y ser consecuentes y coherentes con eso. Por eso los procesos constructivos no pueden ser tan lentos. Por eso no tiene ningún sentido que tú me pase lo de Fernando Oller, lo de Fernando Torres, que yo empiece una casa y cuando va a vivir en ella ya no tenga sentido para él. Tenemos que plantearnos soluciones tanto de diseño como constructivas, donde los plazos se acorten. No tiene ningún sentido que yo, para conseguir una licencia en Madrid, tarde 9 meses para que pueda construir. Lo tienes que decir allí, por favor, y con más rotundez. No puedes tardar tantísimo tiempo para empezar una obra. No se puede permitir, bajo ningún concepto, que un empresario, que una familia, que una obra, para conseguir el permiso, se tarde más de 10 meses. Es que no tiene sentido ninguno. Tendría que ser, porque eso bloquea la economía de un país, de una ciudad, bloquea las exclusiones, bloquea las ganas de hacerte cosas. Los permisos para conseguir una licencia deben ser inmediatos, porque ya tenemos los arquitectos la responsabilidad de cumplir la ley. Y si no la cumplimos, pues sean consecuentes, sean muy duros. Pero no se puede tardar en gestionar el permiso 10 meses. A partir de ahí también no tiene sentido que se tarde 2 años en el proceso constructivo. Hay que cambiar los procesos constructivos. Y por eso animo, y soy muy fan de la industrialización. Hay que industrializar los procesos constructivos, como se ha hecho en la náutica, en el tema automovilístico. Nadie imagina que alguien se va a hacer un coche con el que trae la puerta, el que trae no sé cuántos, el que hace el motor. Es un proceso industrializado. Y eso hay que incorporarlo a la arquitectura ya. El urbanismo higienista, ¿hace falta en España? Ese concepto lo he encontrado en el urbanismo higienista, que yo no lo conocía. Por favor, explícamelo, porque en Barcelona ha ocurrido. Pues al final, a ver, el urbanismo higienista lo que apoya y lo que sustenta por encima de cualquier otro aspecto es todo aquello que tiene que ver con la salubridad, con la higiene, con la salud. En Barcelona ha ocurrido, ¿verdad? O sea, es importante ese aspecto sin ninguna duda, pero el urbanismo, o sea, no podemos solo hablar de la higiene, de la salud, de la movilidad, de los niños, de los viejos, o sea, es un conjunto, todo es un conjunto. O sea, no se coge uno. Es importante, por supuesto que hay parámetros higienistas que son vitales, pero lo que es importante es entender
lo que es un ser humano y en el habitáculo que es importante para un ser humano. Entonces, hablar de arquitectura, que siempre se habla de arquitectura y de metros cuadrados, yo digo, no, es que hay que cambiar el chip, no podemos hablar de metros cuadrados, hay que hablar de metros cúbicos. La arquitectura es espacio, con lo cual son metros cúbicos. Por eso la altura no es lo mismo vivir en un espacio que tiene 3 metros que vivir en un espacio que mide 2,20. Al final, todos esos aspectos que forman la arquitectura, higiene incluida, son vitales para la arquitectura, pero todos, no uno solo. Entonces, cuando se habla de solo un aspecto, se está fallando en la arquitectura. Entonces, el urbanismo higienista en sí, excluyendo todo lo demás, es malo. Y es verdad que las experiencias, por ejemplo, en Barcelona que ha habido han sido fallidas, pero por esa misma razón, porque no se han tenido en cuenta otros aspectos del urbanismo. En cuanto a urbanismo y además higienista, las aguas, la obsesión por las O's, O2, CO2, H2O, tiene mucho que ver con esto que me estás contando. Claro, pues hay una obsesión con las aguas, con las orientaciones, hay una con los materiales. Que a mí que en la pura teoría está muy bien que la arquitectura y el urbanismo tengan en cuenta todos estos parámetros, pero hoy hay materiales de construcción que no son puramente recomendados por la arquitectura higienista, que no son puramente naturales y no contaminantes, que son perfectamente válidos, porque hoy lo que hay que hacer es a todo aquello que ha contaminado el planeta, reciclarlo. O sea, todo el plástico que hay en el planeta lo que tenemos que hacer es reutilizarlo, no apartar. De repente el plástico, sí, yo estoy completamente en contra, pero ya lo tenemos. ¿Qué hacemos? Vivimos ahora, dejamos 40 siglos hasta que eso se regenere, o lo reutilizamos y lo reciclamos. Además de diseñar grandes casas, diseñas productos. Tienes un showroom maravilloso que he estado mirando con tu ayudante, que me ha enseñado todo lo que diseñas. Has vendido todos tus productos en Japón. Has estado en Ho Chi Minh. Has tenido 50 proyectos a la vez, con 100 personas en el estudio. ¿Cómo se lleva esto, Joaquín? Porque estás Rafael Llamazares y Joaquín Torres. Pues se lleva mal, la verdad. Se lleva mal. Se lleva mal. Tener una empresa como la mía, donde tú te haces responsable de más de 120 familias y donde todo en un momento dado depende de la contratación que hagas y de una maquinaria que si no contratas se acaba acabando, te acaba generando muchísimo estrés. Y yo, después de la crisis pasada, que tuve que echar a más de 40 personas, fue una experiencia terrible, porque yo necesitaba amputar una pierna, un brazo a mi empresa para seguir avanzando. Joaquín, es apasionante hablar contigo. Muchísimas gracias. Tenemos que repetir esta conversación porque la charla contigo es impresionante. Yo aprendo muchísimo de todos los invitados. Una vez más, bienvenido a la columna de Elena Ramírez Alarcón. Estamos encantados, ya has visto, hay un silencio absoluto con todo el equipo escuchándote porque eres un genio. Nos cuentas experiencias maravillosas y nada, hasta la próxima. Pues Elena, encantado y enhorabuena por lo que haces y seguro que irá fenomenal porque quien hace las cosas así de bien es un ejemplo para todos y es de verdad maravilloso encontrar gente que hace así las cosas. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Joaquín Torres.